Buenas noches, estimados alumnos de la clase de comportamiento organizacional y gestión del talento humano. Vamos a revisar algunas ideas básicas de la última unidad de trabajo, de la última unidad temática que corresponde a la unidad 4, el establecimiento de planes salariales. Bien, uno de los primeros elementos que tenemos que considerar es el hecho de que para establecer planes salariales es indispensable desarrollar lo que llamamos la evaluación de puestos, es decir, determinar el valor de importancia que los puestos tienen dentro de la organización. Conceptualicemos estos elementos. Bien, es un sistema metodológico para determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás, tiene relación con los objetivos finales de la organización y asimismo lograr una adecuada representación de la jerarquía que permita remunerar a cada persona con justicia. Este método contribuye a corregir los cálculos empíricos en la asignación de salarios, es decir, elimina el hecho de que podamos determinar cuánto debe ganar una persona por mero favoritismo. Asimismo, reduce las preferencias individuales de la gerencia hacia ciertos puestos. Es decir, recordemos que hay ciertos gerentes que tienden a favorecer a ciertos empleados y esto hace que el incremento de salario sea realmente subjetivo y no sea realmente objetivo. ¿Cuáles son los modelos de evaluación de puestos contemporáneos? Bueno, los podemos visualizar por dos sentidos. Por la forma de observar el objeto de medición y por la forma de comparar el objeto de medición. Estos dos son los dos enfoques universales. Estos enfoques nos llevan a lo siguiente. Primero, por la forma de observar el objeto de medición, vamos a entender que se puede valorar un puesto como un todo. Es decir, se observa de forma global en términos del volumen total de medición. Por ejemplo, si yo digo, ¿quién es más importante? ¿Un gerente o una secretaria? Es obvio que a nivel global va a parecernos más importante el gerente que la secretaria. Sin embargo, este método no es tan obvio con puestos que son tan próximos. Por ejemplo, si yo digo una secretaria versus un asistente ejecutivo, puede hacer que las diferencias no sean tan observables. El método de valoración global es visualizar un puesto como un todo y decidir si es más o menos importante. El puesto dividido en factores que implica realizar el análisis de diversas medidas que en su conjunto llegan a una estimación. Al contrario del método anterior, esto significa que, por ejemplo, si yo valoro un puesto de trabajo, lo voy a valorar por los factores que lo componen. Por ejemplo, el requisito de edad, el requisito de experiencia, el requisito de habilidades, el requisito de nivel formativo, el requisito de responsabilidad, etc. Y puedo ir valorando a puestos distintos en cada uno de estos factores. Después tenemos por la forma de comparar el objeto de medición, que implica comparar el puesto con otros puestos, realizando comparaciones de manera conceptual. Esto significa que yo voy a buscar empresas similares y voy a comparar lo que se hace en ese puesto en mi organización, lo voy a comparar con puestos dentro de otras organizaciones, de forma que pueda hacer un análisis más homologable. Y compararle puesto con una escala que se implicaría básicamente valorar el puesto en relación con niveles de importancia que se dan en una escala. Bien, derivado de lo anterior se obtienen cuatro métodos de valoración: el método de alineación o jerarquización simple, el método de grados predeterminados, el método de comparación de factores y el método de puntos. Los más utilizados actualmente son el método de alineación y el método de puntos, aunque hay métodos que fusionan algunos de estos esquemas, como por ejemplo factores y puntos nos da el famoso método Hyde de la PricewaterhouseCoopers, ¿va? Que ellos han desarrollado. Para el caso que nos lleva, podemos comparar el método de alineación y el método de puntos. Bien, para poder establecer las tarifas salariales, entonces es importante considerar cualquiera de estos métodos, ya sea el de jerarquización, clasificación de puestos, método de puntos o comparación de factores. Para efectos de la presentación y del tema vamos a utilizar solamente dos: jerarquización y método de puntos. Veamos el método de jerarquización. Básicamente este método consiste en jerarquizar cada puesto respecto a los demás, casi siempre con base en una visión general del puesto. Entonces, ¿qué significa? Tenemos un listado de puestos, 10, 15, 20 puestos, le pedimos a un comité que en base a la descripción global del puesto nos diga y clasifique, jerarquice qué puesto es más importante que los demás, de forma que se establece una jerarquía desde el puesto más importante hasta el puesto menos importante. Por ejemplo, si fueran 20 puestos, el puesto más importante llevaría la posición 1 y el puesto menos importante llevaría la posición 20. Los pasos son los siguientes. 1. Obtenemos la información de los puestos mediante un levantamiento con un formato, con un cuestionario que se llena precisamente con cada titular de cada puesto. Seleccionamos los puestos,
evaluamos el conjunto de factores compensables que integran el puesto, es decir, evaluamos el total de factores que integran ese puesto. Aunque la visión es global, aún así es importante revisar las descripciones de puestos. Se combinan las clasificaciones para obtener un promedio de la posición. Generalmente la valoración de puestos se hace a través de comités técnicos. Si hay 4 o 5 personas en el comité, cada persona hace una jerarquía de forma independiente. Una vez que hace su jerarquía, entonces lo que se hace es que se le pide a cada miembro del comité que diga en qué orden colocó cada puesto, y eso forma lo que llamamos la sumatoria. De la sumatoria se genera un promedio, que es el promedio de la posición. Por ejemplo, si estamos valorando una secretaria y hay 5 miembros del comité, algunos la podrán haber valorado en la posición 10, otros en la 9, otros en la 8, se hace la sumatoria, se hace el promedio y se obtiene el promedio de la posición. Una vez que se obtiene el promedio de la posición, se va al alineamiento. El alineamiento básicamente es pasar al valor absoluto, al valor entero más absoluto, partiendo de las fracciones decimales. Por ejemplo, si el promedio de la posición de un puesto quedó en 7.6, ese valor queda en 8. A eso lo que llamamos el alineamiento. Si hay 2 puestos que quedan en la misma posición, 7.6 ambos, entonces es el comité quien decide quién se queda en 7 y qué puesto pasa a 8. Una vez que se obtienen las posiciones, entonces se procede a la jerarquía, es decir, establecer el orden de acuerdo a la posición de importancia que cada puesto haya obtenido. En el caso del método de puntos, básicamente seguimos el mismo esquema. Determinar el grupo de puestos a evaluar, reunir la información sobre los puestos, seleccionar los factores compensables, definir esos factores compensables, definir los grados de los factores y determinar los valores relativos a los factores. Ese es un método un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque implica que al yo seleccionar los factores compensables, tengo que entender si realmente lo que está descrito en la descripción de puesto me sirve para comparar en ese factor los diferentes puestos que yo estoy valorando. No todos los descriptores en este caso son plausibles de usar. Bien, veamos entonces cuáles son algunos de los principios de la remuneración y el establecimiento de escalas salariales. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de que hay elementos básicos que están vinculados con este proceso, que es que un proceso de compensación salarial nos lleva hacia una estrategia de compensación ajustada. ¿Cuál es la tarea básica del administrador de una empresa? Bueno, crear un conjunto de compensaciones, un paquete total de retribuciones que motiven al empleado. Entonces, el gerente de recursos humanos o responsable de los salarios, junto con la alta administración, son los que crean las políticas de pago congruente con las metas estratégicas de la empresa. ¿Cuáles son algunos aspectos de política importantes a considerar? Que se pague el desempeño, ¿verdad? Se puede pagar la antigüedad, hay que considerar el ciclo de pago, si se paga cada 15 días, cada 30, semanalmente, cómo se van a dar los aumentos de salarios y los ascensos, el pago de turnos y tiempo extra, hay empresas que no las pagan, pagar el periodo de prueba, pagamos el periodo de prueba o no pagamos o pagamos un salario distinto, licencias con goce de sueldo y sin él, pago de vacaciones y días festivos, de acuerdo a la ley, sabemos en Honduras cuáles son los días festivos y las vacaciones. Y, por supuesto, la compresión salarial, en algún momento va a haber que reducir salario. ¿Cuál será la política de esa reducción de salarios? Y las diferencias geográficas del costo de vida, tienen que haber políticas, no es lo mismo vivir en San Pedro que vivir en Ceiba, en Choluteca o en Tegucigalpa. No cuesta lo mismo un taxi, no cuesta lo mismo un alquiler, esas políticas deben estar claramente establecidas en la organización. Bien, entonces, uno de los aspectos importantes es que tenemos que manejar la equidad. Cualquier establecimiento de escala salarial se hace para lograr la equidad. La equidad la podemos conseguir de diferentes maneras. Número 1, haciendo encuestas de salarios, comparando los salarios de nuestros puestos con los salarios de los competidores. Haciendo el análisis de puestos y la evaluación de los puestos. Haciendo evaluación del desempeño y pagando incentivos por desempeño. Es decir, pagarle a la gente por arriba del costo de vida un porcentaje adicional siempre y cuando la gente alcance o supere las metas, ¿verdad? Y comunicaciones, en este caso, tener mecanismos de comunicación y de participación para los empleados. Entonces, ¿cómo establecemos las tarifas salariales? Bueno, los pasos son los siguientes. Número 1, realizamos una encuesta salarial. Número 2, evaluamos los puestos. Número 3, agrupamos puestos similares en escalafones salariales, es decir, rangos de salarios. Por ejemplo, un grupo
de puestos operativos como el conserje, la secretaria, la aseadora, el guardia de seguridad, deberían estar en el nivel más básico de la organización. Entonces, ese grupo de puestos conforman un escalafón salarial. Y lo que yo hago es, vengo y con una encuesta de salarios, comparo cuáles son los salarios de esos puestos en otras organizaciones. Y de esa manera me permite a mí generar lo que llamamos promedios de escalafón, promedios salariales. Yo comparo esos promedios salariales con mi propio promedio del escalafón salarial de mi propia empresa, ¿verdad? ¿Cómo lo hago esto? Bueno, yo tengo los datos de los salarios del conserje, del guardia, de las secretarias, etc. Si hay más de uno, pues hay que hacer la suma de toda esa masa salarial y sacar un promedio. Es el promedio el que yo comparo contra el promedio de escalafones salariales de empresas similares, ¿va? No puedo comparar posiciones individuales porque generalmente siempre hay más de una persona en una posición y generalmente puede hacer que no tengan el mismo nivel de salario. El cuarto paso es asignar un valor a cada escalafón usando pues curvas salariales. Yo trato de establecer en este caso lo que llamamos pasos o en este caso rangos de salarios en cuartiles, de forma que yo pueda tener dentro de un mismo rango diferentes cuartiles de salarios que yo puedo ofrecer a mis colaboradores que corresponden a ese escalafón salarial. Y se afinan los rangos salariales precisamente con estudios adicionales de varios competidores. Una encuesta salarial básicamente tiene las siguientes utilidades. Nos genera un valor de puestos de referencia, un valor de mercado y nos permite tomar decisiones sobre las prestaciones. Asimismo, las formas de equidad más comunes son la equidad externa, que son las encuestas de salario con empresas similares a las nuestras, la equidad interna, que es ver cuáles son los salarios que están reflejando nuestros puestos y si estos salarios son congruentes con la importancia que cada puesto tiene dentro de la organización. La equidad individual de cada puesto y la equidad de los procesos, es decir, cómo nosotros generamos incrementos de salarios. ¿Cuáles son las fuentes para estas encuestas salariales que nos permiten establecer nuestros escalafones salariales? Bueno, pues las realizadas por la propia empresa, empresas de consultoría, un ejemplo es la PricewaterhouseCoopers, asociaciones profesionales como colegios de ingenieros, colegios de químicos farmacéuticos, colegios de peritos mercantiles, etc. Agencias del gobierno como la Secretaría de Trabajo y el mismo Internet, ¿verdad? Entonces, el paso 2 para establecer las tarifas salariales es hacer la evaluación de puestos. Como decíamos, se puede hacer por jerarquización o por el método de puntos. Pero algo importante, ¿qué vamos a comparar de los puestos? Vamos a comparar estos 4 factores: las habilidades, los esfuerzos, la responsabilidad y las condiciones de trabajo. Las habilidades tienen que ver con educación, experiencia, conocimiento. El esfuerzo tiene que ver con lo físico y lo mental. Las responsabilidades tienen que ver con el hecho de si yo soy responsable por personas, por dinero, por manejo de información confidencial, o si soy responsable por equipo, o por montos de dinero en documentos, o por manejar transacciones electrónicas, etc. Y las condiciones de trabajo tienen que ver si yo hago mi trabajo en oficinas climatizadas, lo hago bajo condiciones de inseguridad, porque me tengo que movilizar a colonias de alto riesgo, etc. O lo hago parado, lo hago sentado, es decir, ¿en qué condiciones yo hago mi trabajo? Estoy expuesto a la intemperie, al sol, a la lluvia, a condiciones inadecuadas. Bien, entonces, para hacer la evaluación, recordemos que tenemos que hacer esto: identificar la necesidad de valor del puesto, tenemos que obtener la cooperación de los empleados, tenemos que elegir un comité de evaluación, tenemos que realizar la evaluación con el método que hayamos seleccionado y en ese sentido, esos son los pasos. El método de evaluación de puntos, si lo retomamos otra vez, es una técnica cuantitativa que implica identificar el grado en que cada factor compensable está presente en el puesto. Se asignan puntos a cada grado de cada factor, se calculan los puntos totales para el puesto, sumando los puntos correspondientes de cada factor. De esto tendremos un ejemplo para que ustedes lo puedan desarrollar en un documento anexo. Bien, el paso 3 sería agrupar los puestos en salarios similares. El método de puntos, ya sea por jerarquización o por clasificación de puestos. Y el paso 4 sería fijar el valor de cada escalafón en salarios o curvas salariales. Es decir, esto muestra las tarifas salariales para los puestos en cada nivel y muestra las relaciones entre el valor relativo del puesto por cada uno de los métodos de evaluación y la tarifa de salarios actuales para esos niveles. Y el paso 5 se afinan los rangos salariales. Se desarrollan rangos con flexibilidad para ajustarse al mercado laboral y pues esto es más fácil mover a los empleados a niveles superiores. Permite compensar desempeño y antigüedad y hacer corrección de salarios fuera de la línea. Elevar puestos subvaluados mínimo del rango que corresponde a su nivel y congelar las tarifas o bajarlas para los puestos
subvaluados. Y aquí les dejo un ejemplo de cómo podría ser una tabla de asignación de grados y factores para un puesto. Si ustedes se fijan ahí en el ejemplo, tenemos tres momentos: toma de decisiones, solución de problemas y conocimientos. Y ustedes pueden ver que cada uno de esos elementos tiene diferentes grados y diferentes puntuaciones asignadas a cada grado. Bueno, espero que esto les sirva de